termodinámica. Es la rama de la física que estudia la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirán sobre el movimiento de los cuerpos. Está regulada por las leyes de Newton, lo cual obedece a 3 leyes. La primera ley indica que un cuerpo se mantendrá en reposo o movimiento uniforme a excepción que sobre el cuerpo actúe una fuerza. La segunda ley establece que la variación del movimiento de los cuerpos es proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, y la tercera ley expresa que el impulso de una fuerza constante es el producto de la misma por el tiempo que actúa y produce una alteración en la cantidad de movimiento sobre el cuerpo efectuado. La fuerza es un fenómeno físico capaz de modificar la velocidad de desplazamiento, movimiento o deformación de un cuerpo, según el punto de aplicación, dirección e intensidad dada. Por ejemplo, al arrastrar, empujar o atraer un objeto, se aplica una fuerza que puede modificar el estado de reposo, velocidad o deformar su estructura según sea aplicada. Es una magnitud vectorial medible que se representa con la letra F y su unidad de medida en el sistema internacional es el Newton. Se puede representar gráficamente empleando vectores con sus 4 elementos: intensidad, dirección, sentido y punto de aplicación. Tipos de fuerza. Fuerza gravitacional. Es un tipo de fuerza a distancia que se define como un fenómeno físico en el que los cuerpos con una determinada masa se atraen entre ellos siempre que se encuentren dentro de su campo gravitacional. La gravedad indica el peso de un cuerpo. Fuerza magnética o electromagnética. Se refiere a la fuerza que tienen los cuerpos cuando sus partículas se atraen o repelen según sus cargas eléctricas. Por ejemplo, frotamos el peine y luego lo acercamos a nuestro cabello. Fuerza de rozamiento o fricción. La fuerza de rozamiento o fricción es aquella que surge cuando un objeto o cuerpo se mueve sobre otro, por lo que sus superficies entran en contacto generando resistencia, ya que uno se opone al movimiento. Por ejemplo, deslizar una caja sobre la superficie del suelo. Fuerza de reacción. Se refiere a las fuerzas que son generadas como respuesta o reacción por el cuerpo u objeto que recibe una fuerza de acción a fin de mantener el equilibrio. Por ejemplo, si tratamos de mover una caja de gran tamaño y peso, esta generará una fuerza de reacción para mantener el equilibrio. Fuerza elástica. Se refiere a la fuerza que poseen ciertos cuerpos para recuperar su forma o estructura original, luego de ser deformados. Por ejemplo, un resorte. Fuerza de acción. Son aquellas fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo con el objetivo de desplazarlo o deformar su estructura. Por ejemplo, empujar un objeto de gran peso y tamaño. Fuerza de tensión. Aparece cuando hay cuerdas sosteniendo un cuerpo y la masa de la cuerda es despreciable. Por ejemplo, polea. Fuerza normal. Aparece cuando hay contacto entre dos superficies y es siempre perpendicular a la superficie. Sobre un mismo cuerpo pueden actuar simultáneamente varias fuerzas, las cuales consideradas en conjunto constituyen un sistema de fuerza. Por lo tanto, definimos sistemas de fuerzas como el conjunto de fuerzas que actúa a la misma vez sobre un cuerpo. Componentes del sistema. Fuerza del sistema, como por ejemplo fuerza 1 y fuerza 2. Resultante del sistema. Es la fuerza capaz de sustituir al sistema con iguales efectos. El proceso mediante el cual se calcula la fuerza resultante recibe el nombre de la suma de fuerzas. Equilibrante del sistema. Se llama fuerza equilibrante a una fuerza con un mismo módulo y dirección que la resultante, pero de sentido contrario. Sumando vectorialmente a todas las fuerzas, con la equilibrante se obtiene cero, lo que significa que no hay fuerza neta aplicada. Sistema de fuerzas paralelas. Son fuerzas cuyas rectas de acción son paralelas entre sí. Pueden ser de igual sentido o sentido contrario. Las fuerzas paralelas de igual sentido son cuando la resultante de un sistema cumple con las siguientes condiciones. A. Es paralela y del mismo sentido que las componentes. B. Su intensidad es igual a la suma de las intensidades de las componentes. C. Se encuentra dentro del sistema próximo
a la de mayor intensidad. Y aquí se puede ver cómo sería gráficamente. Fuerzas paralelas de distinto sentido. La resultante de un sistema de dos fuerzas paralelas de sentido contrario cumple con las siguientes condiciones. Es paralela a ambas fuerzas y del mismo sentido de la mayor. Su intensidad es igual a la diferencia de la intensidad de las componentes. Su punto de aplicación es fuera del sistema, situado siempre del lado de la mayor de intensidad. Sistema de fuerzas concurrentes. Son aquellos sistemas en los cuales hay fuerzas con direcciones distintas, pero que se cruzan en un punto determinado, ya sean sus vectores o sus prolongaciones. Los componentes de un sistema de fuerzas concurrentes forman ángulos entre sí, que se pueden graficar en un sistema de coordenadas cartesianas, x e y. Para hallar la resultante en estos casos se debe trabajar con las fórmulas de seno, coseno y Pitágoras. Para la resolución analítica se hace de la siguiente fórmula. La fuerza 1 se descompone en los ejes x e y. Para obtener el valor numérico se usa la trigonometría por tratarse de triángulos rectángulos. Fuerza sobre el eje x es fuerza por el coseno de alfa y la fuerza sobre el eje y es fuerza por seno de alfa. Luego, realizar una suma de las proyecciones en x e y, que es la sumatoria de las fuerzas en el eje x y la sumatoria de la fuerza en el eje y. Para calcular la intensidad dirección de la resultante se aplica una razón trigonométrica y el teorema de Pitágoras. Esta fórmula nos da la intensidad de la resultante. Luego, la tangente de beta es igual al cociente entre la resultante y el resultante x, por lo tanto beta es igual a la arcotangente de ese cociente. Así se obtiene un ángulo que nos da la dirección y el sentido. Las propiedades de la resultante en este sistema son: tiene distinta dirección que la de sus componentes F1 y F2, tiene distinto sentido que las de sus componentes. El módulo o intensidad de la resultante se calcula con la siguiente fórmula: la raíz cuadrada del resultante x elevado a la 2 más el resultante y elevado a la 2. El punto de aplicación de la resultante es el mismo que el punto de intersección de todas las componentes del sistema. Veamos un ejemplo. Hallar la resultante en el siguiente sistema. Tenemos como datos la fuerza 1 con 32 newton en un ángulo de 53 grados y la fuerza 2 con 44 newton en un ángulo de 21 grados. Hay que hallar las proyecciones de ambas fuerzas en los ejes x e y, teniendo en cuenta el ángulo. Así obtenemos la proyección sobre x de la fuerza 1 es igual a menos 19,2 newton, en el eje y 25,5 newton. Y lo mismo para la fuerza 2, quedando Fx igual a 41,07 newton y en el fuerza y 15,7 newton. Luego hacemos la sumatoria de las proyecciones en x, queda como resultado 21,81 newton y el eje y da 41,20 newton. Después, aplicando Pitágoras, resolvemos la fórmula que da como resultado 46,74, que es la intensidad de la resultante. Luego calculamos la tangente de beta y sacamos la arcotangente y obtenemos 62 grados, que es la dirección y sentido. La equilibrante tiene la misma intensidad y dirección y sentido de 242 grados.